aquella casa del centurión romano, lleno de gentiles, y resulta que el Espíritu Santo cayó sobre todos. No estaban circuncidados, no estaban guardando la ley, pero Dios no hizo diferencia. ¿Entre quiénes? Entre los que fueron bautizados acá el día de Pentecostés en el aposento alto y allá en la casa de este hombre Cornelio. ¿Por qué entonces hacer diferencia a nosotros? Y allí llegaron a un acuerdo, presidido por Santiago, el hermano del Señor, hermano en la carne, mientras Jesús estuvo en la carne, porque ya glorificado pues no tiene parentesco, definitivamente. Y lo dijo Pablo: si a Cristo lo conocimos en la carne, hoy no, Él está glorificado. Se acabó entonces la consanguineidad, y nada de que soy la mamá y nada de que soy el hermano. Detalles particulares muy interesantes para la cuestión de la fe. De tal manera que llegaron a un acuerdo que los gentiles que se convirtieran no tenían por qué circuncidarse ni guardar la ley, y que le había parecido bien a todos ellos, los apóstoles, los ancianos, y también le había parecido bien al Espíritu Santo. Oiga, y si el Espíritu de Dios, como Dios, es el mismo ayer, hoy, por los siglos, es interesante que si antes le parecía bien, ¿de dónde sacan los judaizantes que hoy no le parece bien que los gentiles ni se circunciden ni guarden esta cuestión ceremonial de la ley? ¿Por qué? Porque al judaizar la iglesia, en realidad están entrando en conflicto con la decisión del Espíritu de Dios, que dijo que no debía judaizarse la iglesia. Y por eso dije yo, entonces resulta, fíjese bien lo que le voy a plantear, porque esto es un resumen. He querido hacer esta vez ese resumen para ponernos más o menos al corriente. De tal manera que, oiga, mandaron una carta a Jerusalén y los hermanos venían llenos de gozo, emocionados. Informaron a la iglesia de Antioquía, dice, y había gran gozo. Pues, ¿cómo no? Si la judaización trastorna la fe de la gente, dijo Pablo a Tito, trastornan casas enteras eso de la circuncisión. Así abiertamente lo dijo Pablo, sin esconder la cara, citando textualmente al apóstol Pablo. Oiga, y entonces venían emocionados y aquello se arregla, y resulta que Pablo y Bernabé pues comían con los hermanos gentiles, convivían, o sea, había comunión. Fíjese en la palabra, había comunión. Tenían cosas en común, eso significaría. Pero Santiago reacciona y diría, y esto ya lo estoy diciendo yo, y diría, no, un momento, algo quedó sin aclarar. Nosotros estamos de acuerdo, y el Espíritu Santo lo avaló, que los gentiles no tienen que circuncidarse ni guardar la ley. No, pero eso es una cosa muy distinta a que los judíos coman con los gentiles, que no es que se contaminan ceremonialmente. Santo Dios, es que hay que entender la reacción de Santiago. Por eso Pablo habría de decir, y cuando vinieron de parte de Santiago a espiar la libertad que teníamos en Cristo. No, si Pablo no se medía. Y gracias a Dios por este hombre tan audaz, que aún doliéndole el alma por su pueblo, porque llegaron a tildarlo de traidor, de enemigo de la nación, por causa del evangelio. Dice, son enemigos por causa de vosotros, gentiles. Es decir, porque yo les prediqué a ustedes, los gentiles, les prediqué este evangelio. Son enemigos míos por causa de esto, pero son muy amados conforme a la elección. O sea, su corazón se desbordaba por amor a su patria, definitivamente. Pero su amor por la pureza de la fe era otra cosa. Mire, ¿cómo eran las condiciones? En realidad,
el Señor Jesús le había explicado a Pablo el misterio de la piedad. Es decir, los apóstoles pusieron el fundamento, pero él lo explicó. De tal manera que Pablo, como nadie, entendía la métrica, la ingeniería del Evangelio de Jesucristo. Ni Pedro la entendía, mis hermanos, ni Pedro, ni los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque Dios escogió a Pablo para que fuera el hombre a quien él explicara. Un hombre que tenía una mente impuesta a reflexionar, a razonar, una mente plástica. Dios tiene sus instrumentos. Y entendió a precisión las ideas del Evangelio de Jesucristo, del misterio de la piedad, explicadas por el Señor mismo a él. Y él lo entendió. De tal manera que nadie como Pablo para explicar estas cuestiones complicadas, porque a él sí se las habían explicado. Los otros no tenían este conocimiento que tenía Pablo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, pues nótelo. Cuando llegan los de Santiago, pues resulta, dice Pablo, que Pedro y Bernabé, que comían con los hermanos gentiles, que estaban comprometidos a ir a su casa a comer, oiga, dice, pues disimularon, teniendo temor de los que eran de la circuncisión, teniendo temor de la gente de Santiago. De tal manera que Pablo, con un gran entendimiento y atrevimiento, dice, le resistía a Pedro en la cara delante de todos, porque era de condenar lo que estaba haciendo. Y le dije, ustedes no andan derechamente conforme a la verdad del Evangelio. Bueno, pero ¿cuál era el problema? Bueno, el problema es que Santiago decían, está bien que los gentiles no se circunciden y que los gentiles no guarden la ley ceremonial, pero de ninguna manera estamos de acuerdo en que coman los judíos con los gentiles, porque ese es transgredir la ley ceremonial. O sea, para Santiago, la ley ceremonial estaba vigente. Observe ese detalle, estamos hablando de la ley ceremonial, no de la ley moral, ¿eh? No se confunda, para que no haga un paquete de todo, la ley ceremonial. De tal manera, entonces, que ellos dijeron, no, vayan allá a Antioquía y ustedes presionen, hablen con ellos, que no estamos de acuerdo en que ellos coman con los gentiles. Oye, espéreme tantito. Y yo le preguntaría a Santiago, oye Santiago, entonces ¿tú crees que la ley ceremonial está vigente en la iglesia? Él me diría, por supuesto que si hay una iglesia de gentiles y judíos, la ley ceremonial está vigente. Y yo le digo, hermano Santiago, pero de esa manera, aplicando la ley ceremonial, rompes la comunión de la iglesia. Porque entonces ya no pueden convivir los hermanos unos con otros. Olvidando que en la iglesia no hay judío ni gentil. Yo decía, precisamente porque el gentil tiene que cargar su expediente del gentilismo, cuando que en Cristo ya no es el gentil. Y porque el judío tiene que cargar su voluminoso expediente de judío para presentarse en la iglesia de Cristo como un judío, cuando que en la iglesia no hay judío ni hay gentil. Estas cuestiones son básicas. De tal manera entonces que Pablo regañó, por supuesto, y al hacer eso, estaba regañando a Santiago. Por supuesto que sí, mis hermanos. Por eso a Pablo no lo quería el mundo judío inconverso, pero tampoco era, ahora sí que como luego dice en el santo de la devoción de Santiago, pruebas, ¿cómo no? Cuando estuvo en la cárcel ahí en Jerusalén un buen tiempo,
¿Dónde dice que Santiago fue a visitarlo siquiera? Es decir, Santiago no se quiso identificar con Pablo. Punto. Ahora, usted me va a decir, hermano Ramos, entonces usted diría que Santiago estaba mal. No, Santiago era pastor de una iglesia eminentemente judía y era el hombre apropiado, porque el Señor Jesús lo puso de pastor en la iglesia de Jerusalén, evidentemente. Hoy ya no se habla del llamamiento, de que el Señor puso a alguien. Ya la gente se pone sola. Es un autollamamiento. No. A Santiago evidentemente el Señor lo puso para pastorear judíos. Y nadie mejor que Santiago para hacerlo. Definitivamente. Es más, Pablo no hubiera sido un buen pastor en el mundo judío. Además, el Señor Jesús se lo dijo: mira, Pablo, sal de aquí rápido, porque no van a recibir el testimonio de ti. Aquí no te quieren. Pero Santiago hubiera sido inapropiado pastoreando una iglesia gentil. Cómo Dios coloca las cosas en su debido lugar. Oiga, qué interesante detalle. Pero precisamente es ahí donde se abre el conflicto, y entonces que fue con el que Pablo lidió durante los capítulos anteriores, que insisto, lo estoy repitiendo, estoy reincidiendo en estas cosas para que ustedes, mis hermanos de Centroamérica, tengan una idea de las cosas que hemos estado tratando en esta preciosa carta a los romanos, que yo sostengo que todo ministro debe ser un predicador paulino. ¿Qué significa? Bueno, pues si a Pablo le explicaron el misterio de la piedad, le desglosó el Señor Jesús este evangelio, pues oiga, procede que si yo quiero aprender esto, pues voy con aquel que le explicaron el evangelio. No tiene lógica. Entonces, yo en lo personal lo he dicho, soy, en términos de doctrina, eminentemente paulino, pero en términos de fe personal, eminentemente cristocéntrico, porque Pablo no murió por mí, murió Jesús en la cruz del Calvario, y entonces yo aprendo su doctrina de este hombre, pero mi corazón y mi fe personal está en la persona gloriosa de Jesucristo. Y estoy diciendo estas cosas porque me estoy identificando con ustedes para decir, miren, hermanos, este es el hermano Ramos, así piensa, así entiende la doctrina, así entiende la fe, de tal manera entonces que, oiga, ¿por qué Dios aceptó a los gentiles? Ahora, déjame hacer la aclaración. Ese famoso altercado judío, los judíos ni siquiera pensarlo, que estaban cuestionando a Dios, que qué derecho tuvo en hacer eso. No, ellos no estaban cuestionando a Dios. Si algo no cuestionarían es su soberanía. No, ellos estaban diciendo que Pablo había hecho una mala interpretación del evangelio y que había ido más allá de donde debe ir. Y ellos tenían el altercado con Pablo, no con Dios. ¿Con qué derecho este hombre anda diciendo estas cosas? Porque Santiago se lo dijo, hay versiones que dicen que tú, válgame Dios, que me hubiera gustado que el hermano Santiago se hubiera tomado el tiempo para oír y descubrir si realmente era cierto o no esas versiones. Ya ve cómo son las versiones. Aumentan las cosas y las convierten en verdad, aunque sean mentira. Tú enseñas a los hijos de Israel a apostatar. Tú enseñas que no se circunciden. Pues yo no encuentro un solo pasaje donde Pablo les haya dicho eso a los judíos. No, pero a la hora de desacreditarse echa mano de todo, que es precisamente la mecánica de la intriga. De tal manera que, claro, cuando Pablo regresa a Jerusalén en su tercer viaje misionero, pues oiga, Santiago diría, ¿cómo me quito este problema de encima? Oye, fíjate que hay unos que tienen voto, tú súmate a ese voto. Pues sí, pero mi querido hermano Santiago, el que hacía ese voto tenía que ponerse en un lugar donde todos lo vieran. Mi hermanito Santiago,
puso a nuestro querido hermano Pablo, lo puso en una vitrina. Y de repente, hermanos, ayuden, ayudad. Ese es el que anda por todo el mundo diciendo estas cosas en contra de la ley de este santo lugar. ¿Va? Y a partir de allí, Pablo se ve prisionero, aunque él dijo, yo no soy prisionero de los judíos, yo soy prisionero de Jesucristo. Pero esto precisamente lo habría de llevar a la prisión en Roma. Salió, pero quedó registrado como un líder del cristianismo. Y cuando Nerón desata la persecución, pues lógico que van por aquellos que están registrados como líderes, Pedro y Pablo, y fueron ejecutados. Pero volvamos un poco. De tal manera entonces que la pregunta era ¿por qué Dios hizo? ¿Por qué dices que Dios eligió? Y Pablo dice, no señores, yo no fui más allá de donde la Escritura habla. Y les voy a responder con la propia Escritura para probarles que yo no estoy yendo más allá donde debo de ir. Ustedes me preguntan que con qué derecho digo que los gentiles han sido llamados. Pues hermanos, díganme una cosa, ¿con qué derecho se eligió a Isaac y no a Ismael? Y los judíos dijeron, esa pregunta es sencillísima, pues es que no era hijo de Sara. Y el hijo de Sara y Abraham era el hijo de la promesa. Por lo tanto, pues eso no tiene ninguna discusión. Pablo dice, estoy de acuerdo con ustedes, que esto es muy sencillo, una pregunta sencillísima. Pero ahora entonces yo les hago otra. ¿Por qué entonces eligió a Jacob y no a Esaú, cuando que estos sí eran hermanos de padre y madre? Qué buena pregunta. Qué escalada tan inteligente del apóstol. Y estos dirían, bueno, pues porque Dios quiso. Y Pablo contestaría, ¿y qué si en ese querer, en ese queriendo de Dios, es decir, por la misma razón, Dios llamó a los gentiles, nomás porque quiso? Porque ustedes aceptan entre Jacob y Esaú el Dios quiso, ¿por qué no aceptan el Dios quiso acá con los gentiles? ¿Ve usted cómo está razonando? Y luego la otra que fue, ¿por qué Dios excluyó a los judíos? Y yo dije, contestando y adelantándome a Pablo, yo dije, caray, no me había dado yo cuenta cuándo excluyó Dios a los judíos. ¿Cuándo? Para empezar, no les quitó las promesas de Abraham. Esas promesas de Abraham siguen intocadas y se habrán de cumplir, porque son muy de ellos. No son de nosotros, para que usted no ande metiéndose en una fiesta que no es la suya. ¿Por qué tengo yo que irme a involucrar allá? Si Israel, la tierra, es cosa de ellos, Dios se la prometió a Abraham y a sus hijos, a sus consanguíneos. Pero de tal manera entonces que digo, ¿cuándo excluyó Dios a los judíos? Si cuando empezó la predicación de la gracia, el Señor Jesús ordenó que empezaran predicando en Jerusalén. ¿Acaso en el primer mensaje de Pedro no hubo más de 3,000 convertidos? Y a los poquitos días no hubo más de 5,000 que eran judíos. Entonces yo digo, ¿a qué horas excluyó Dios a los judíos de la gracia? No. Pablo diría que Dios ha rechazado a su pueblo, que ha desechado a su pueblo. Dice en el capítulo 11, de ninguna manera. Y dice de ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y aquí estoy. Soy un ministro de Jesucristo, soy hombre redimido. Entonces, si Dios hubiera desechado al pueblo judío, yo no estuviera aquí. Él se pone como evidencia. Y yo digo, no solamente eso, todos los predicadores en principio eran judíos, los predicadores de la gracia. Los predicadores que llevaron el evangelio al mundo, como Pablo, judío, de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿a qué horas excluyó Dios a los judíos? No.
que Pablo menciona que los incrédulos, por eso dice, algunas ramas fueron cortadas, no dice que todas las ramas, algunas ramas fueron cortadas, pero Dios siempre ha tenido un remanente de creyentes, de tal manera que fueron cortados los incrédulos. Judíos incrédulos a Cristo fueron cortados. Sí, nada más que hay una cuestión. Pues también los gentiles incrédulos son cortados, o mejor dicho, son hechos a un lado. Entonces, Dios mide a los judíos y a los gentiles con la misma regla de medir. De tal manera que se puede decir que un judío incrédulo es rechazado, pero también un gentil incrédulo cae en el mismo rechazo. ¿En qué son distintos entonces un judío y un gentil en los términos de la credibilidad o de la incredulidad? En ninguna manera. Entonces, Dios no ha rechazado a su pueblo. Lo que pasa es que luego vimos, y yo voy a abreviar porque el tiempo se nos está yendo, la iglesia gentil está creciendo. Y empieza el apóstol Pablo a detectar que hay un sentimiento de hostilidad contra el mundo judío por parte de la iglesia cristiana gentil. Y eso de llamarla gentil es por identificarla de alguna manera. La iglesia cristiana. Donde empezaron a tener un sentimiento de hostilidad hacia Israel, acusándola de que habían ellos matado al Señor Jesús. Y yo digo, pues qué forma tan impropia de pensar de los hermanos de esa generación. Es que si Jesús no hubiera muerto, nadie tendría salvación. Entonces Pablo explica y dice, les voy a explicar el misterio para que no sean ignorantes tocante a esto. Y dice, Israel no cayó, Israel tropezó. ¿Con quién? Con una enorme piedra que le cerró el paso, que es Cristo Jesús. La piedra puesta en Sión, la piedra donde se tropieza. De tal manera, entonces, que el mundo judío tropezó con Cristo. ¿En qué sentido particularmente? En el sentido que cuando Jesús vino con ellos para reinar, porque eso se anduvo haciendo, anunciando el reino de Dios, ¿o no hizo eso Juan el Bautista? ¿No hizo eso Jesús? ¿No hicieron eso los discípulos? ¿A usted cree que era un simulacro? No. Él se iba a establecer como rey. De tal manera que cuando él llega a Jerusalén en aquel pollino, Jerusalén lo menosprecia y no lo recibe. No recibe al rey. Cuando que ha dicho Sión, tu rey viene a ti manso y humilde de corazón. De tal manera que como lo vieron de esa manera, pensaron que era un farsante, que como conocía la profecía de Zacarías 9, pues había buscado un pollino para impresionar a la gente. Pero yo siempre he dicho, es que la profecía al final de todo siempre es una sorpresa. Y ellos dijeron que lo que pasaba es que era simulacro. Pues resultó que sí era el Mesías. Y Jesús sentenció a Jerusalén a ser destruida y le dijo, porque no conociste este tu día. Y cuando usa ese adjetivo demostrativo, está señalando evidentemente que ese domingo de Ramos el Señor Jesús iba para sentarse a reinar en el trono de David. Entonces cuando lo rechazan, sentencia a la ciudad a la destrucción, sentencia el templo. De tal manera entonces que ahora Israel, que estaba en esa condición, los gentiles los menospreciaban. Y es cuando el apóstol Pablo ve el alto riesgo de ese menosprecio y le dice, no, hermano, no se ensorbezcan ni sean ustedes, piensen mal de esto. Es que ellos cayeron para que ustedes fueran beneficiados. ¿Cómo? Es que es muy sencillo. El Señor Jesús entonces no se sentó a reinar, pero entonces se fue a la cruz.
Y no fue la alternativa, no. Esto era un diseño deliberado desde la eternidad. Es que Dios no fue tomado de sorpresa ese domingo de Ramos. Las cosas estaban para eso. La incredulidad del liderazgo judío de ese tiempo, que eran saduceos, y que tuvo mucho que ver con el rechazo desde que dijeron los pastores, una multitud de ángeles, y dijeron los saduceos, pero si no hay ángeles, hombre, qué fantasiosos estos. Jesús nació rechazado, piense eso. De tal manera entonces que como Israel no recibió al Señor, tropezó con la persona de Cristo, no lo recibió, entonces el Señor Jesús se va a la cruz del Calvario para redimirnos a todos. Porque yo he dicho, miren, si los judíos, Cristo se hubiera sentado a reinar, hubieran tenido rey, pero no salvador. Porque en el trono se reina, en la cruz se redime. De tal manera entonces que Dios ejecutó su deliberado proyecto muy concreto, de tal manera entonces que el mundo entero alcanzamos esa redención. Pero dice Pablo, pero cuando se termine la plenitud de los gentiles es todo el tiempo de la gracia, entonces Israel será salvo. Alabado sea Dios. Es decir, no piensen equivocadamente, porque Israel espera un futuro glorioso. Mis hermanos, ahí nos vamos a quedar esta mañana. Yo espero que esto les haya abierto un panorama de lo que estamos hablando, para luego el próximo programa entrar al capítulo 12. Hermano Isaí, que el Señor me lo bendiga y gracias. Amén, pastor. Muchas gracias a usted también. Y usted que nos está sintonizando a través de esta programación el día de hoy, gracias una vez más. Saludamos a nuestra gente que nos sintoniza en cualquier parte del mundo entero a través de las páginas en el internet. Le agradecemos su fiel sintonía, ya que estamos hablando sobre Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Así es que agradecemos al pastor Natividad Ramos la bendición que se nos da, la presentación que se nos dio acerca de que la ley era buena, porque dice la palabra, haz esto y vivirás, pero nadie la podía cumplir. Sin embargo, cuando vienen los apóstoles, como ya lo dijo el pastor, pusieron los fundamentos, pero nuestro hermano Pablo la explicó, y es por eso que somos trabajadores, somos elegidos con trabajos específicos aquí sobre esta tierra, y agradecemos al Señor. Hermano Natividad Ramos, yo quisiera, si me le pone mute a su micrófono, por favor. Yo quisiera anunciar a nuestros hermanos que este programa será los lunes, miércoles y viernes a través de esta programación, a través de Radio Visión, se me va el nombre, Radio Shalom, y también en Radio Estéreo Vida en Chinandega, aquí en el país de Nicaragua, y también retransmitiendo a Nueva York con nuestro hermano Gamaliel, ahí en Radio Oasis Espiritual. Le agradecemos infinitamente. Gracias, pastor, una vez más. Yo sé que hay personas que anhelan seguir escuchando la doctrina, la sana doctrina en el cual ha sido establecida, y eso es lo que queremos, que cada uno de nosotros perseveremos hasta ese día final. Las señales nos están anunciando que Cristo viene pronto, y qué mejor momento oportuno para poder decirle al mundo que aún hay oportunidad de seguir sirviendo al Señor de una manera genuina, original, tal y como lo establecieron. Pastor, muchas gracias por este tiempo que usted nos ha dado. Yo sé que hay personas que quizás quisieran comunicarse con nosotros. Bueno, usted puede mandar sus textos o puede mandarnos a través del WhatsApp. A nuestro teléfono, el área es el área 704 con el número 634-6706. 634-6706 es un número en el cual usted puede mandar sus comentarios, o si usted quiere llamar a la estación radial en el cual usted está sintonizando este programa, y de igual manera usted también puede hacer sus comentarios y nos los hará llegar a nosotros. Gracias, pastor Natividad Ramos, desde la ciudad de Monterrey. Pastor. Muchas gracias a todos ustedes, mis hermanos, y estaremos con gozo de nuevo. Amén. Bueno, gracias a usted también, a usted que nos ha sintonizado.
a través de esta programación, recordándole que volvemos el próximo miércoles con este programa Tendencias de Nuestro Tiempo, un programa retransmitido desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, a los Estados Unidos, en el cual también llegamos a Nicaragua y en el cual también llegamos a cualquier nación, en el cual ha sido de grande bendición para nuestras vidas el que usted haya sintonizado este programa, un programa que nos bendice, un programa que trae vida, en el cual no podemos hacerlo a un lado, sino que al contrario, bendecir el nombre del Señor a través de lo que escuchamos, a través de lo que hemos sido bendecidos. Bendiciones en este día. Escuche el anuncio de salida y gracias a nuestros hermanos, su hermana Erika, a nuestro hermano Jorge también, que están siempre ahí a través de esta radio Estéreo Vida y también a través de Radio Shalom. Bendiciones. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.